Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a estar tocando necrosis avascular de la cabeza femoral, una patología no muy frecuente, pero que podemos encontrar a consecuencia de poca o nula vascularización de la cabeza del fémur, ¿verdad? Que como saben es rama de la femoral, ¿verdad? Ramificando tanto por delante como por detrás de la cabeza y el cuello femoral. Por diferentes tipos de patologías puede ocasionarse que haya un poco o mal riego sanguíneo y esto lleva a isquemia y posteriormente a una necrosis, ¿verdad? La necrosis vascular de la cabeza femoral en el adulto puede aparecer por traumatismo, luxaciones y fracturas intracapsulares o por enfermedades que interfieren con la irrigación de la cabeza femoral, como por patologías colagenopatías o trombosis, ¿verdad? Los factores de riesgo más frecuentes son el consumo elevado de alcohol y el uso indiscriminado de corticoides, ¿verdad? Los factores de riesgo más frecuentes son el consumo de alcohol y el uso indiscriminado de corticoides. La afectación es muy típica de varones de edad media. Los pacientes consultan habitualmente por un dolor molestoso, sordo e intermitente, habitualmente de comienzo gradual, progresivo, referido en la ingle, nalgas, rodillas, ¿verdad? A la exploración física suele apreciarse limitación dolorosa en la movilidad de la cadera, especialmente en la rotación interna. Ante la sospecha de este tipo de diagnóstico, se debe investigar la presencia de factores de riesgo asociados como este, obesidad, diabetes, cigarrillo, consumo de alcohol, ¿verdad? Realiza radiografías simples anteroposteriores axiales y ambas caderas. Siempre se debe hacer radiografías tratando de abarcar las dos articulaciones para hacer un seguimiento y una comparación, ¿verdad? Eh, Siempre hay que recordar que hay una elevada prevalencia de que sea bilateral entre el 50 al 80%. Entonces, siempre las radiografías tienen que ser panorámicas de pelvis para tratarse de una comparativa entre las dos articulaciones, ¿verdad? Acá podemos ver un poco de la anatomía de la cabeza femoral, del cuello anatómico, del cuello quirúrgico, su irrigación tanto anterior como posterior, por ramas de la circunfleja que son circunflejas anterior, posterior y laterales, ¿verdad? Tiene una rama superior, una rama anterior, ¿verdad? Una rama posterior y una rama inferior, ¿verdad? Y una circunfleja medial, ¿verdad? Todas ramas de la arteria femoral profunda, ¿verdad? Dentro de la cápsula de articulación, ¿verdad? Las causas más comunes y frecuentes son las traumáticas, las idiopáticas tienen un 10 a 20%, las enfermedades de Cushing o el tratamiento prolongado con corticoides, el uso excesivo de alcohol, hemoglobinopatías como anemia falciforme, ¿verdad? Pancreatitis, ¿verdad? Enfermedades de pequeños vasos como colagenopatía, estuvimos hablando, enfermedades de Gaucher, la gota por hiperuricemia, el uso de este, radioterapia, por ejemplo, el tratamiento de cáncer de colon, de cuello, enfermedades metabólicas, sinovitis por elevación de la presión intraarticular, ¿verdad? Entre otras causas, ¿verdad? Si se llegan a detectar cambios radiológicos, patognomónicos, como colapso de la cabeza femoral, radiolucencia subcondral, ¿verdad? O secuestro anterolateral, puede establecerse el diagnóstico. Si bien siempre es necesario la realización de estudios de imágenes mucho más sofisticados, adicionales, para la correcta estadificación de la lesión. Interesante hacer, por ejemplo, resonancia magnética nuclear o imagen gammagrafía típica que consiste en la hipocaptación que rodea al halo de hipercaptación, ¿verdad? El hallazgo más preciso, ¿verdad? Y precoz con la resonancia magnética es la línea de hiposeñal en la T1. La imagen habitual aparece en T2 y se denomina signo del doble línea, una línea de hipointensidad rodeada de una zona de hiperintensidad, ¿verdad? Y podemos ver el colapso de las dos cabezas, ¿verdad? La desaparición prácticamente, la necrosis, ¿verdad? Una radiografía simple. Esto se puede estadificar, probablemente el proceso
que más frecuentemente se confunda con una necrosis vascular no traumática en la cabeza femoral, sea la osteoporosis transitoria de cadera, ¿verdad? Es un proceso autolimitado con muy buen pronóstico. El sistema de estanificación de la necrosis vascular más extendido es el más propuesto por Picard y Arlett, que se basa en el aspecto radiológico e incluye cuatro estadios, ¿verdad? El primero, no existen cambios radiológicos en la radiografía simple normal. En el estadio 2 se caracteriza por imágenes radiológicas indicativas de remodelamiento óseo, áreas quísticas de reabsorción y cambio de osteoclerótidos en las zonas de reparación, ¿verdad? El estadio 3 viene definido por la aparición del colapso subcondral, un aplastamiento de la cabeza femoral, y el estadio 4 se corresponde a una aparición de cambios degenerativos indicativos de artrosis secundaria, ¿verdad? A esta clasificación se le ha añadido un estadio 0, que se corresponde a una radiografía normal en presencia de imágenes por resonancia magnética compatibles con necrosis, ¿verdad? Importante siempre el buen examen físico, ver la movilidad de la articulación, ¿verdad? En el estadio 1 radiológicamente no se ve, en el estadio 2 ya se puede ver una pequeña zona de necrosis, en el estadio 3 la cabeza prácticamente está absorbida con zonas de secuestro, y en el estadio 4 también ya está afectado la cavidad glenoide, ¿verdad? En las fases en las que todavía no existe colapso, 1 y 2, pueden intentarse tratamientos con el forage o perforación desde la cortical femoral lateral para descomprimir la cabeza isquémica, tomar biopsia y promover la vascularización, asociada o no a injerto, que puede ser vascularizado de peroné, o como osteotomías femorales que raramente pueden intentarse en casos con colapso poco extenso. En los casos con colapso 3 y 4, el único tratamiento actualmente indicado cuando el dolor interfiere en la vida normal del paciente es la artroplastia total de cadera, ¿verdad? Hay que poner una prótesis, ¿verdad? Recordar que las perforaciones en la cabeza femoral con aporte de injerto óseo autólogo de cresta ilíaca puede ser de ayuda para estimular la revascularización en estadios iniciales de necrosis de la zona ósea avascular, ¿verdad? La Otro tipo de lesión que podemos hallar también son las osteonecrosis de rodilla, predominan en el sexo femenino 3 a 1 y en pacientes de edad avanzada. La mayoría de ellos son mayores de 60 años en el 80% de los casos. Uno de cada 5 casos es bilateral, lo cual es que la lesión se localiza en el área inferior de apoyo del cóndilo femoral medial, pero ocasionalmente se localiza en un cóndilo femoral lateral o la meseta tibial medial, ¿verdad? Suele debutar en forma de dolor intenso y con comienzo brusco, bien delimitado, en un área determinada acompañada de derrame articular, marcada limitación de la movilidad, mucho dolor, afectación al caminar. En esta fase inicial la radiología no proporciona muchos hallazgos, ¿verdad? Le llamamos estadio radiológico 1, ¿verdad? Si se sospecha de la lesión, debe solicitarse una resonancia magnética, que es lo más práctico y lo más rápido, o una gammagrafía en caso de estar en un centro más avanzado, ¿verdad? Esto nos lleva a revelar la presencia de lesiones isquémicas en la localización correspondiente de la rodilla correspondiente, ¿verdad? Más adelante se suceden como hallazgo radiológico un leve aplanamiento de la placa subcondral, en estadio 2, la aparición de una zona limitada a menor densidad, un mayor aplanamiento con delimitación de la zona por un reborde denso, estadio 4, con secuestro, y finalmente artrosis secundaria del comportamiento femorotibial medial, ¿verdad? Estadio quinto, ¿verdad? La osteonecrosis de rodilla plantea un diagnóstico diferencial fundamental con lesiones de menisco, con artrosis, osteocondritis disecante y enfermedades infecciosas, ¿verdad? Los casos con buen pronóstico y poca probabilidad de evolución a una artrosis deben tratarse de forma conservadora mediante descarga, antiinflamatorio, fisioterapia y los demás pronósticos, los procedimientos locales como perforaciones, injertos óseos retrógrados por artroscopía o artrotomía convencional no ofrecen resultados uniformemente satisfactorios ni previsibles. Por esta razón,
En pacientes jóvenes pueden intentarse una osteotomía tibial, pero en pacientes de edad avanzada se realiza una artroplastia unicompartimental o total. El hallux valgus es otro tipo de lesión, es una deformidad consistente en la desviación en valgo del primer dedo en relación con el eje del primer metatarsiano y respecto a la sesamoide, ¿verdad? Es más frecuente en la mujer que en el hombre, una relación de entre 5 a 1 o 10 a 1. Se ha descrito la existencia de una predisposición familiar sobre la que inciden factores mecánicos, como el uso de zapatos de punta estrecha, inflamatorios, como artritis reumatoidea, traumatismo neurológico con desequilibrios musculares, como parálisis espástica, y se caracteriza por una prominencia ósea, un buñón, o una bursitis en la cara medial del primer metatarsiano. ¿Qué ocurre? Dolor en la articulación metatarsofalángea del primer dedo, metatarsalgia de transferencia y deformidad en garra o martillo de los dedos subyacentes. Radiológicamente se aprecia un aumento del ángulo en el primer y el segundo metatarsiano, ¿verdad? Y se puede ver la desviación y todas las lesiones que estuvimos haciendo, sobre todo cuando se utilizan zapatos con punta, ¿verdad? Sobre todo mujeres, 5 a 1 más. Tratamiento debe ser inicialmente conservador. La cirugía está indicada cuando el dolor limita la vida normal del paciente, el caminar, ¿verdad? El deambular, ¿verdad? Se realiza osteotomías proximales, diafisarias o distales para conseguir una buena fórmula metatarsal y corrección del hallux valgus, ¿verdad? En casos asociados a artritis reumatoidea y alteraciones neuromusculares, la artrodesis metatarsofalángica proporciona mejores resultados, ¿verdad? El genu varu y el genu valgum significa, valgo significa distal, se desvía hacia la zona medial y varo se desvía hacia lo lateral, ¿verdad? Pero siempre tomando un punto de referencia que suele ser una articulación, ¿verdad? En este caso de la rodilla, un foco de fractura. Por tanto, en el genu valgum las piernas se disponen en X y en el genu varo en paréntesis, ¿verdad? El genu varo es fisiológico al nacimiento, en el primer año de vida para corregirse espontáneamente, pasando al genu valgus marcado hacia los 2 años. Esta actitud suele ser simétrica y no muy intensa, debiendo evaluar todas aquellas deformidades más acentuadas y sobre todo asimétricas, ¿verdad? De las muchas causas del genu varu patológico, las más frecuentes son la enfermedad de Bloom y el raquitismo, ¿verdad? Se ve mucho en niños, ¿verdad? Quizá el genu varu y el genu valgum, ¿verdad? O en piernas en X, ¿verdad? La enfermedad de Bloom es una ortocondritis de forma de la tibia y la tibia vara, una lesión de proporción posteromedial de la fisis tibial proximal, con repercusión sobre la metáfisis y la epífisis adyacente, ¿verdad? Existen formas infantiles menos de 3 años, en juveniles entre a 10 años y adolescentes por encima de los 10. La tibia vara es más frecuente en pacientes afroamericanos y obesos, y la forma infantil es bilateral, 80% de los casos es indolora. La forma juvenil y adolescente son bilaterales en 50% de los casos y pueden ocasionar dolor. La tibia vara infantil puede tratarse con éxito tratando ortesis en más de los 50 casos, por ciento de los casos. Cuando fracasa el tratamiento con órtesis y en niños más de 3 años es necesaria corrección quirúrgica mediante osteotomía valguisante tibial, y en niños mayores puede realizarse cirugía sobre la fisis, ¿verdad? Distracción fisaria, hemiepifisiodesis del lado sano, ¿verdad? Genu valgum es fisiológico a partir de los 2 años y se corrige progresivamente hasta los 8 años, ¿verdad? El momento en que adquiere valores normales en la edad adulta. Las alteraciones de este proceso pueden ser de origen congénito, hipoplasia de genesia del peroné, hipoplasia del cóndilo femoral lateral, incurvación lateral de la tibia, o postraumático, ¿verdad? O idiopático del adolescente en el que la deformidad no regresa e incluso aumenta de forma progresiva, ¿verdad? Otros procesos pueden dar lugar al genu valgum, como artritis reumatoidea juveniles, infecciones y metástasis, estas últimas dando lugar a formación de puentes osteofisarios.